en segunda carta a Timoteo. Cordial saludo para todos, en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos mis hermanos del 20 de julio, todos los amigos, cordialmente bienvenidos a la casa de Dios. Y si hay alguien que nos visite por ahí, otra congregación, pues bienvenido aquí al 20 de julio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer una porción de la palabra muy conocida. ¿Estamos ubicados? Leamos, por favor. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Háblanos en esta hora, Señor, enséñanos. Habla a tu iglesia, Padre mío, somos instrumentos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos, siéntense. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Qué bueno meditar hoy un poco, hermanos, acerca de la Biblia, ¿sí? Hay un tema especial que nuestras hermanas Dorcas quería que se expusieran esta noche, y vamos a hablar un poco acerca de la Biblia. Es un tema que tiene mucha tela que cortar, ¿cierto que sí? Hablar de la Biblia. Hagamos una breve introducción acerca de la Biblia y algunos aspectos como más básicos que podamos tener en cuenta como cristianos, como creyentes. Y qué bueno, hermanos, hablar de estos temas, temas que nos competen, temas que nos interesan. ¿Y qué más vamos a hablar sino de qué? De la Biblia, ¿cierto? ¿Qué más puede hablar uno sino acerca de la palabra del Señor? ¿Cierto que sí? Un libro como la Biblia, hermanos, que a raíz de la historia yo me atrevería a decir en esta noche que humanamente hablando ha sido un libro que ha traído mucha polémica. ¿Cierto que sí? Que ha traído mucha controversia en los hombres, en los seres humanos. Hace miles de años viene generando en muchos de nosotros una obra maravillosa, pero en otros mucha controversia, mucha polémica. Han querido la ciencia, los filósofos, los que se hacen llamar sabios, han querido desmentir este libro hace muchos años y aún sigue vigente, sí, más que nunca, ¿cierto? Yo creo que es el libro por excelencia, ¿cierto que sí? El libro de libros. El libro, digamos, no sé, un nombre de un libro que usted a raíz de la historia haya salido y que usted diga, no, ese libro quizás cuando lo leí tan interesante o me marcó o lo que usted quiera. Pero quizás salió y ya pasó de moda. O ya lo leyeron, ya lo guardan por allí en una biblioteca o ahí se queda ese libro.
Pero este libro hace miles de años que surgió y que por más que lo han atacado, por más que lo han querido quitar o desmentir, aún sigue más vigente que nunca y haciendo una obra en la vida del ser humano. Amén, hermanos, digamos gloria a Dios. Esa es la Biblia, hermanos. ¿Qué es la Biblia, hermanos y amigos? La Biblia considerada la palabra de Dios, así de sencillo, la palabra de Dios, conocida como la palabra de Dios, ¿sí? Dice Romanos capítulo 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Hebreos capítulo número 4, Hebreos capítulo número 4, versículo 12, hablando de la Biblia como la palabra de Dios, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios, se refiere a la Biblia, la palabra del Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También conocida la Biblia como las Escrituras, ¿cierto? Las Escrituras, dice San Lucas capítulo 24, San Lucas capítulo 24, en el versículo 26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él le decían, ¿sí? Conocida como las Escrituras. También por allí dice en San Lucas 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿cierto? También conocida como las Escrituras. Pero mirando la Biblia, hermanos, podemos decir que Dios quiso dejarle al ser humano, digámoslo, un manual de instrucciones. ¿Sí me hago entender? Dios quiso dejarle al ser humano para que tuviera un manual de instrucciones, para que el ser humano conociera de él, para que conociera su voluntad, ¿sí? Para que conociera el ser humano cuál es su origen, para que conociera el ser humano cuál es su razón de ser, para que el ser humano conociera cuál es su destino. Amén. Por eso se quiso Dios dejar este manual de instrucciones, conocido como la Biblia. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? Miremos qué significa la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o colección de libros, ¿sí? Del griego biblios, que significa libros o colección de libros, ¿sí? Allí encontramos entonces en la Biblia lo que nosotros conocemos como la Biblia. Hablemoslo entonces algo más como de su estructura, digámoslo así, un poquito. Colección de libros, como información, dividida en dos grandes secciones, podemos decirlo: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Antiguo Testamento compuesto por 39 libros y Nuevo Testamento compuesto por 27 libros, para un total de 66 libros, ¿cierto? Ahí está entonces, digamos, los libros aprobados por el canon bíblico, ¿sí? Porque hay unos libros, hay algunas que por ahí se dice que hay 14 o 7 libros adicionales que son llamados apócrifos, que significan no inspirados, libros que no fueron aprobados dentro del canon bíblico
que se conocen como libros no inspirados, ¿sí? Entonces, algunos dicen, bueno, es que me interesa el Antiguo Testamento, otros me interesa el Nuevo Testamento. No, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen importancia. Amén, hermanos. Porque a veces no, a mí me interesa, como alguien dijo, a mí me interesa el Nuevo Testamento. Otros por ahí están pegados solamente del Antiguo Testamento, ¿cierto? Los dos tienen importancia, hermanos. El Antiguo Testamento es importante porque para poder entender el Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que, por ejemplo, figuras, símbolos que vienen del Antiguo Testamento que nos muestran a Jesucristo, ¿cierto? Que nos vienen mostrando a Jesucristo, es decir, lo que viene en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos y amigos, rápidamente entonces, compuesto como se dice por los libros de la ley, o conocidos como el Pentateuco, ¿sí? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego están los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego están los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego están los libros proféticos, que se dividen en profetas mayores y profetas menores, ¿cierto? Eso de profetas mayores, profetas menores, pues según su importancia y su extensión del libro, ¿sí?, están catalogados como profetas mayores y profetas menores. Amén. Ahí está entonces lo que es el Antiguo Testamento. Miremos rápidamente para el Nuevo Testamento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, entramos a lo que es el cumplimiento y la confirmación del Antiguo Testamento. Por eso es importante los dos. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos entonces los 4 evangelios. No es que hayan 4 evangelios, hay un solo evangelio de Jesucristo, sino que hay 4 escritores allí que narran el nacimiento, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? En los primeros 4 libros, que son los 4 evangelios. Ahí sigue un libro histórico como es el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos narra entonces el nacimiento de la iglesia. Están también lo que se consideran las cartas paulinas, es decir, escritas por el apóstol Pablo, ¿cierto? También continúan allí las cartas generales, algunos las llaman como las cartas universales. Y finalmente el libro profético, que es el Apocalipsis. Amén, hermanos. Ahí está entonces como básicamente como lo que es estructura de la Biblia. La pregunta entonces, ¿y quién escribió la Biblia? La pregunta que muchos, eso rápidamente como por información, hermanos, yo sé que a algunos les pueden interesar estos datos. ¿Quién la escribió? La pregunta de todos. Y entonces a mí, como me dijo a mí una visita una vez, ¿y a mí quién me garantiza que eso es escrito por Dios y por el Espíritu Santo? Oh, venga, la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? Escrita por hombres, sí, es verdad. Amén. Fue escrita por hombres de diferentes épocas, en diferentes tiempos, hombres que quizás muchos de ellos no se conocieron nunca, ¿sí? Pero fueron de diferentes años. Hombres de diferentes culturas, hombres en diferentes momentos, situaciones, pero que había una característica que los unía a todos, y era que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Amén. Eso dice donde leímos en 2 de Timoteo, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, la Biblia. Escrita a lo largo de 60 generaciones, imagínense. No se conocieron muchos, pero tenían algo en común, la inspiración divina. Amén. A lo largo de 60 generaciones. Escrita por más de 40 autores aproximadamente, de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Por ejemplo, rápidamente,
Moisés fue un líder político, escritor. Josué, se dice que Josué fue un general militar, ¿cierto? Nehemías, un copero. Daniel, un gobernante, un primer ministro. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pedro, un pescador. Pablo, ¿Pablo qué, imagínense? Un hombre como Pablo, rabino, un hombre muy inteligente. Fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés en el desierto. Jeremías en una celda carcelaria. Daniel en las alcobas de un palacio. Pablo en los muros de una prisión. Lucas mientras viajaba. Amén. Juan en la isla de Patmos. Otros en diferentes lugares. Amén. Escrito en diferentes momentos. David escribió en tiempos de guerra. Salomón escribió en tiempos de paz. En diferentes estados de ánimo, muchos de los escritores. Escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Amén, hermanos. Arameo y hebreo, idioma predominante en el Antiguo Testamento. Griego, idioma predominante en el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús se dice que predominaba el griego. Era un idioma que predominaba, ¿sí? La Biblia, con 1189 capítulos, 31.103 versículos. Datos que nos pueden interesar acerca de la Biblia. Amén, hermanos. Yo creo que, hermano, cuando yo dije el libro por excelencia, es un libro que cada detalle, cada palabra, cada aspecto que narra, todo iba con un propósito. Todo iba, hermano, enlazado con un propósito. Quien ignore esta Biblia, hermano, le digo que está ignorando es al mismo Dios. Al mismo Dios. Yo le puedo decir con toda tranquilidad en esta hora que la Biblia, cuando usted la abre desde la pasta o hasta el final, la Biblia siempre le va a mostrar la existencia de un Dios. 2, le va a mostrar cuál es el nombre de ese Dios. Y 3, le va a mostrar cuál es el propósito de Dios con el ser humano. Usted se lo encuentra en la palabra. Muchos quieren darle otra interpretación, pero usted va a encontrar siempre la existencia de un Dios, cuál es el nombre de ese Dios y cuál es el propósito de Dios con el hombre. Gloria al Señor Jesús. Podemos resumir que, hermanos, sabiendo todo esto, cuando uno sabe entonces que hay un Dios, ¿quién es ese Dios? Podemos decir que Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia, hermano, podemos decir que es la historia de Cristo. El Antiguo Testamento prepara el camino para la venida de Cristo. Viene el Nuevo Testamento y nos narra entonces allí, iniciando la historia de Cristo en su vida terrenal. Luego siguen las cartas explicando las enseñanzas de Cristo y luego el Apocalipsis mostrando el triunfo de Cristo. Por eso esto es cristocéntrico, hermano. Gloria al Señor Jesús. Esto es cristocéntrico. Alabanzas al Señor. Dice la palabra de Dios allá en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 que en esos tiempos la palabra de Dios ¿qué? Escaseaba. No había visión con frecuencia, dice la Biblia. La palabra escaseaba. Hoy podemos darle gracias a Dios que tenemos abundancia de palabra, hermanos. Abundancia de la palabra del Señor. Y yo soy un convencido, hermanos, que en nuestra vida cristiana, escúcheme, hermanos, creyentes que somos, hay cosas en nuestra vida que nosotros como creyentes, hermano, debemos hacerlas. ¿Cómo se escuchará mejor? Tenemos que hacerlas.
cosas que en nuestra vida tenemos que hacerlas, hermano. No podemos descuidarlas o no podemos dejar de hacerlas. Hacen parte de nuestra vida cristiana, hacen parte de nuestra comunión con Dios, hacen parte de nuestra perseverancia. Una de esas cosas que en la vida del cristiano tiene que practicarse, fortalecerse, es la lectura de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es la lectura de la palabra del Señor. No solamente leerla, estudiarla. No solamente estudiarla, escudriñarla. Amén, hermanos. Escudriñarla, es decir, va más allá de leer. Porque usted puede abrir la Biblia y coge un texto y le sale por allá y ya, vamos a ver qué me dice el Señor hoy, como hace mucho y le salió por allá Esther, por allá Job, y lee un texto por allá o le sale por allá en Crónicas y no entendimos nada. Genealogía por allá de no sé quién, no entendimos nada. Porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Otra cosa es sentarnos nosotros con tantas herramientas que tenemos hoy. Oiga, gracias a Dios que tenemos tantas herramientas hoy. ¿Cierto? Que podemos tener la Biblia, podemos tener otra versión, podemos tener entonces el internet, podemos tener el diccionario bíblico, la concordancia. Yo no sé a cuántos les gusta tener esas cositas que son importantes. Como cristianos que tengamos nuestras herramientas de estudio. ¿Cierto? Y podamos estudiar, escudriñar. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense, ¿le parece poco? ¿Por qué hay que leer la Biblia? Cristo dijo, en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor Jesús. Hay que leerla, hermano, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Hay costumbre muchos que, por ejemplo, hay gente que no hay día que no compre el cubo. ¿Sí o no? No hay día que no, o que le llegue el colombiano, que le llegue, y eso está bien, las noticias, hay que leer. ¿Sí? Pero la diferencia de usted coger el cubo todos los días, el colombiano, el universal, el mundo, el que sea, es que usted le llegó el diario hoy, usted lo leyó completico en media hora, 1 hora, ¿y qué hace? Vuelve y lo deja allí, lo pone donde los colecciona, o se lo regala al vecino, o se lo regala al familiar, ¿sí? Y ya, usted al otro día no vuelve a leer el cubo del día anterior. ¿Cierto que no? Lee el del día nuevo, el nuevo. O el colombiano el del día nuevo. Pero el que pasó ya lo dejó. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, usted la lee hoy, mañana, pasado mañana, el viernes, el sábado, el próximo año. Y hay unos que llevan ya 20, 30, 50 años leyendo la palabra de Dios, no se cansan, cada día hay una noticia nueva, cada día Dios te dice algo, cada día Dios te muestra algo, cada día Dios te enseña algo, cada día Dios te dice por dónde tienes que andar, porque es un libro de buenas nuevas diarias. Hay que leerla. Amén, hermanos. La Biblia tiene una utilidad importante. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, donde leímos, capítulo 3. Ahí hace parte de el por qué tenemos que leer la Biblia, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15 dice, Pablo a Timoteo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y mira lo que Pablo le dice, ellas te pueden hacer ¿qué? Sabio, hermano. Cuando uno lee, estudia la palabra, hermano, uno adquiere sabiduría. Créame que sí, hermano. Muchos hemos aprendido tanto, hermano, ¿de qué? De la palabra.
Lo que hemos aprendido, ¿de dónde? De la palabra. Las cuales te pueden hacer sabio. Y dice, ¿para qué? Para la salvación. Te guía a la salvación. Te conduce a la salvación. ¿Sí? Por la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo la salvación. Gloria al Señor. Y mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vea la utilidad de la Biblia, la palabra del Señor. ¿Útil para qué? Primero, para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. ¿Y para qué? Para instruir en justicia. Para un momentico ahí. Vea la palabra de Dios, hermano, la utilidad. Nos enseña. Qué bendición, hermano. Nos enseña. ¿Qué es enseñar? Es mostrar y exponer algo para que sepamos. ¿Sí? Algo que no sabemos. Nos enseña. ¿Sí? Redarguye. Redarguye. Es decir, te hace convertir esos argumentos que muchos de nosotros tenemos a veces aquí, conceptos, pensamientos nuestros, nos redarguye, nos hace caer en cuenta y nos convierte en los argumentos que tenemos, la palabra de Dios. Dice, nos corrige, imagínense, cuando estamos en el error, ¿sí? Nos corrige, como que parece ser que la palabra nos ubica bien. ¿Cierto? Cuando estamos haciendo algo que no debemos o estamos comportándonos como no debemos, esta palabra nos corrige. ¿Sí? Dice, instruye. Hace parte de la formación. ¿Sí? Nos forma. Gloria al Señor Jesús. Nos da ese conocimiento. Amén, hermanos. Conocimiento nos los da la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, hay que estudiarla. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Con qué propósito? Escúcheme bien. ¿A fin de qué? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vea que tiene un propósito, hermanos. Nos lleva a la perfección, nos lleva a prepararnos para toda buena obra. Por eso esto es algo que el creyente no puede descuidar. No podemos descuidarnos de estudiar la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué tenemos también que leerla, hermano? ¿Sabe por qué también? Hermano, para defendernos. Hay muchas personas, hermanos, que a veces se van, otros se dejan mover fácilmente por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Uno, conocimiento de conocer quién es Cristo. Y segundo, conocimiento de la palabra. Pues nos llega alguien y nos coge y nos dice, no, eso no es así, eso es así. Y uno queda como que, ¿por qué? No hay conocimiento de la palabra. Eso quiere decir lo siguiente, pero cuando uno estudia la palabra, ¿cierto? Uno no lo mueven fácilmente. La Biblia dice que el pueblo de Israel, ¿qué? Se perdió o pereció o fue destruido por falta de conocimiento, ¿cierto? Y por eso hoy en día hay gente confundida. Hay gente confundida, hermano. Por ahí había unas estadísticas de cuántos del nombre se pasaban para los trinitarios, o cuántos de allá se venían para acá. Había alguien que estaba haciendo las estadísticas. Y hay gente que va y viene.
porque no ha entendido, no se ha dedicado a estudiar, no le ha pedido al Señor que lo ilumine, que le revele, que se sienta y que coja la palabra. Ha habido gente que quizás no le han predicado, pero cuando leyó con la revelación del Señor entendió. Ahí me decía un joven en la cárcel, me decía, hermano, en una emoción vinieron los de X denominación y en la emoción ellos dijeron, ¿quién más se quiere bautizar? Y yo levanté la mano también. Yo me metí también y me cogieron y me bautizaron. Hermano, y yo les preguntaba, bueno, y me bautizaron que padre, hijo y un poco de cosas ahí, hermano, me dijeron. Y, hermano, pero yo después, a mí nadie me evangelizó. Yo en mi celda, en las noches, yo cogía y leía Hechos de los Apóstoles. Y yo leía y leía y leía y leía. Y ahí decía que era en el nombre de Jesucristo. Y yo decía, ¿por qué? Y me decía, pastor, no, vea, a mí nadie me ha evangelizado, pero ya yo entendí estudiando la palabra que es en el nombre de Jesucristo. Bautíceme, que ya yo entendí. Ese muchacho llegó a ser un líder en el patio, en la cárcel del Pedregal. Uno de nuestros líderes de la iglesia, del grupo de Funcipuc, allá en la cárcel del Pedregal. Un hombre que, oiga, cogió la Biblia y comenzamos a enseñarle y fue el líder. Leyendo y estudiando la palabra. La Biblia dice, la hermana Jenny leía ahorita la armadura de Dios. ¿Cierto que sí? La armadura de Dios. Y ahí dice en el versículo 17 que tenemos que armarnos con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. El creyente debe armarse con la palabra de Dios. ¿Sí? A veces, hermanos, no nos pongamos, yo soy un partidario que yo no me pongo a discutir con nadie. Los hermanos que han salido, que salen conmigo aquí, que salimos por aquí por las calles a visitar y algunos a evangelizar, los que salen conmigo, saben, yo no peleo con nadie. La gente dice, no, ¿qué es eso? Yo no peleo con nadie. Decimos lo que dice la Biblia, ya. No se ponga a alegar con sus conceptos. Digamos lo que dice la Biblia y ya. Armémonos ¿con qué? Con la palabra del Señor. ¿Sí? Hermano, y carguémosla. ¿Cuántos amén? Carguémosla. No cambiemos la Biblia por otras cositas. Como dice por ahí la anécdota, por allá una vez cogieron a un hombre, lo cogieron unos hombres y lo encañonaron. ¿Y usted qué hace por aquí? No, yo soy cristiano. ¿Y qué hace hasta ahora por aquí? No, vine por aquí a hacer una visita. Y usted es cristiano y a ver la Biblia. Y le sacó el celular. ¿No le parece? Venga para acá, mijo. Yo soy cristiano. A ver, oiga, y los hombres aquellos saben. Usted es cristiano, a ver la Biblia. Y le sacó es que el celular, es que el BlackBerry. Hermanos, carguemos la Biblia. Andemos con la Biblia. Si hay algo que nos caracteriza, aparte de que la gracia y todo, pero cuando se lo ven con la Biblia, dicen, este es cristiano. Y lo ven la gente de los barrios, dice, este viene a evangelizar. Y le dicen, ya ni le dicen nada a usted. Yo estoy asombrado con los hermanos de por aquí. Los hermanos que salen conmigo por aquí, les tienen un respeto por aquí las personas, a los cristianos. A mí hay algo que me ha impactado, es eso. Los hermanos van con su Biblia y antes se les habla a las personas en las esquinas. Algunos dicen vengan y preguntan. Y aquí hay algunos hermanos que los admiro porque les tienen un respeto y los ven con su Biblia y a ninguno les dicen nada. Si hay algo que me ha impactado a mí es eso cuando llegué aquí. La gente lo ve usted que usted es cristiano y cuando lo ven con su Biblia le dicen, este viene a predicar, viene a evangelizar, viene a hablar. Ese es el cristiano, hermano. Digamos gloria a Dios. Armémonos con la palabra de Dios, defendámonos con la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, Jesús le citó la palabra al diablo. ¿Eso no es? ¿Cierto que sí? En San Mateo capítulo 4 la Biblia dice que el diablo primeramente le dijo al Señor,
Le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Y Cristo no dijo de una vez otra cosa. ¿Qué dijo Cristo? Escrito está. ¿Cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿cierto? Luego el diablo otra vez y le dijo, lo llevó a un lugar y le dijo, tírate. Y le citó ¿qué? La Biblia, ¿cierto? Le citó la Biblia al diablo y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que te tomen en sus manos, tu pie no tropezará en piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, ¿cierto? No tentarás al Señor tu Dios. Volvió por tercera vez el diablo, ¿cierto? Y le mostró los reinos del mundo, todo, y le dijo, póstrate para que me adores. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Le citó la palabra. Escrito está. Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y quién estaba ahí? Jesucristo. Como Él es Dios, le dejó claro al diablo y le citó la palabra, escrito está. Qué bueno que nosotros, cuando nos lleguen esas situaciones, tengamos cómo defendernos con la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hoy tenemos esta palabra, podemos tener diferentes versiones, la podemos tener en la casa, en la oficina, en el trabajo, donde quiera. ¿Sí? Tenemos abundancia, venimos a los cultos, nos predican la palabra, ¿sí? Aprendemos, nos redarguye, nos enseña, hermanos. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos. La palabra, hermanos, la palabra. Por eso, hermano, esta palabra, hermano, hoy tenemos, aparte de que leerla, aparte de que estudiarla, hermanos, tenemos también que predicarla. Predicarla. Gloria al Señor Jesús. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que le dice, que prediques la palabra. Pablo le dice, te encarezco que prediques la palabra. Aparte de que hay que estudiarla, que tenemos que estudiarla, que tenemos que predicarla, hermanos, hay que creerla. Amigos, hay que creerla. Creamos a esta palabra. Esta palabra es la que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hay que creerla. Hay que creerle a la palabra del Señor. Por eso, hermano, cuando usted viene al culto, venga siempre con disposición de escuchar ¿qué? La palabra. Cada vez que usted venga al culto, algo Dios tiene para decirle a usted, independientemente de quien predique. Hermano, vengamos a los cultos. No diferenciemos los cultos. No cataloguemos los cultos. Culto el martes, culto el miércoles, culto cuando tenemos semana de renovación, jueves, viernes, sábado, domingo. No diferenciemos cultos. No hagamos diferencia en predicadores. ¿Sí? Independientemente de quien predique, hermanos. Yo a veces no soy partidario de estar a veces haciendo tanta fama a un predicador, decir es que ¿quién viene a predicar? Fulano de tal, y la gente dice, ¿quién viene a predicar? Fulano de tal, vamos para el culto. Así es. Entonces son preguntando ¿quién viene para la semana de renovación? ¿Quién? Para saber quién es, para venir al culto. ¿Sí? ¿O quién va a predicar? Fulano de tal, no, otra vez. No, pero ¿cómo así? No, hermano, no, hermano. Algo Dios tiene siempre que enseñarnos, sea un joven, sea un adolescente, sea un anciano, sea una anciana, una mujer. Algo Dios tiene que enseñarnos. Usted no se las sabe todas, yo menos. Aquí hay gente que lleva más años en el evangelio que yo, gloria a Dios. Y yo soy humilde para decirle, hermanos, y les reconozco, aquí he reconocido a mucha gente.
Y es verdad, pero usted no se las sabe todas. Venga al culto, que Dios tiene algo que enseñarte a ti. ¿Sí? Puede llevar 40, 50 años, escuche la palabra, que algo Dios todavía tiene que decirte. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Hay que predicarla, hay que creerla. Había gente en la palabra que cuando Cristo hablaba, hermanos, algunos por allá dijeron: dura es esta palabra. Pero habían unos que estaban allí también cerquita que dijeron: ¿a quién más podemos acudir? ¿A dónde más podemos ir? ¿Sí? Hubo alguien que le dijo al Señor: Señor, no Señor, yo tengo a alguien enfermo, Señor, pero solo basta, no quiero que vayas hasta allá, solamente di la palabra. Cristo dijo: no, tranquilo, que yo voy. Oiga, imagínense, yo voy. Pero aquel hombre le dijo: no, Señor, yo creo, solamente di tu palabra. Di la palabra, que esto, Señor, allá hay sanidad con tu palabra. Hay que creerla, hay que creerla, hay que vivirla, hay que sentirla, hermano. Esto se siente, la palabra, cuando se predica. Gloria al Señor. Allá iban dos hombres camino de Emaús. Iban quizás tristes y se les apareció Cristo y comenzó a hablarles. ¿Y sabe qué le dijo el uno al otro? ¿No sentías que en tu corazón ardía algo cuando aquel hombre nos hablaba las Escrituras? Esto se siente, hermano. Esta palabra hay que vivirla. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, yo en el nombre de Jesús les digo a todos, a mí también, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que seguir predicando la palabra. Hermanos, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sea lo que sea, hermano, sigamos predicando, sigamos hablándole a la gente y vamos a meternos a vivir esta palabra, hermanos. Estemos en pie, por favor, en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo le dijo a aquellas personas: aquel que escucha esta palabra y la hace. No solamente es oírla, venir al culto y la escuchamos. Aquí va más allá. Aquí hay que oírla y hay que obedecerla. Mateo 7:24, Jesús dice: aquel que escucha esta palabra y la hace, es decir, y obedece, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando llegaron los vientos, las tempestades, los ríos, esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que escucha esta palabra y no la hace, dice Jesús, le compararé como a un hombre insensato. Escucha, hermano, insensato, falto de sensatez, un hombre falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron los vientos, los ríos, las tempestades, esa casa que cayó. Y dice la Biblia: y fue grande su ruina. Yo le invito en el nombre de Jesús a que en esta noche, que a partir de hoy seamos hombres y mujeres que nos dediquemos al estudio de la palabra, que nos dediquemos a vivir esta palabra, que nos dediquemos a predicar esta palabra. ¿Será que aquí hay alguien que quiere decirle al Señor con sinceridad? Quizás: Señor, me he vuelto de los que ya no cargo la Biblia, me he vuelto de aquellos que ya la leo cuando vengo al culto, me he vuelto de esos de que la leo cada 8 días. ¿Será que quiere hablar con Dios y levantar tu mano y decirle que te ayude en esta noche? Que quieres aprender más, que quieres que Él te enseñe a través de su palabra, que quieres que Él te corrija, que a través de su palabra te instruya. Habla con Dios. Que no pierdas esa costumbre de cargar tu Biblia, de armarte siempre con la espada, que es la palabra del Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, te damos gracias, Señor,
por la oportunidad que nos diste de estar aquí en este culto, oh Dios. Ayúdanos cada día a ser mejor, a aprender cada día más, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender. Enséñanos, capacítanos, fórmanos, Dios. Queremos ser mejor cada día, Señor. Guarda tu iglesia, Dios. Guarda cada hermano. Guárdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por todo.